es una pregunta genial, pero muy compleja. En primer lugar, yo diría que es evidente, ¿no? Es realmente una cuestión que salta a la vista, la forma en que está transformándose o está afectando, digamos, a la vida cotidiana todo el tema de la pandemia y de las medidas restrictivas de los gobiernos. Digamos, de la forma que yo tengo de trabajar, que se basa un poco en datos empíricos y en cierto espacio de tiempo, es difícil para mí plantear algunas ideas centrales, porque no hay datos todavía difíciles de sistematizar y estamos en pleno del momento, pero inevitablemente se pueden decir cosas. Yo partiría con una idea que no es mía, es una idea que Martuchelli rescata de la Escuela de Chicago de nuevo, que es decir, ¿cuál es el razonamiento central? Es decir, digamos, el pilar de la mirada de esta corriente de análisis, es decir, el estado subjetivo de las personas, la manera en que las personas se sienten, eh, está directamente vinculado con los cambios sociales producidos en la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, para ellos, lo que define un poco nuestra forma de acción social no está tanto en las grandes transformaciones sociales, sino sobre todo en la vida cotidiana, la manera en que vivimos la vida cotidiana, ¿sí? A partir de esta idea, esto es tremendo porque digamos, las personas han sufrido en lo más inmediato una transformación que no conocían, digamos, ¿sí? Y la otra cosa es que ha sido muy rápida, uno se olvida de eso, pero yo recuerdo en la universidad nosotros teníamos una elección, creo que el 15 de marzo, y de un día al otro cerraron la universidad. Hay gente que ha dejado dentro su chamarra, o se te das cuenta, es un cambio muy profundo y muy abrupto. Entonces, eh, lo que me parece importante es no tanto ahorita poder definir, digamos, dar respuestas, pero sí darnos cuenta que ahí hay todo un mundo para investigar. Tengo algunos ejemplos todavía intuitivos que estaba pensando. Sin duda, la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia de ese tipo. Inevitablemente los datos que tenemos muestran, y siempre debe haber un subregistro ahí, por supuesto, por las dinámicas mismas, eh, pero es un caso muy concreto, es decir, mira cómo las formas de la pandemia cambian la vida cotidiana y eso cambia o por lo menos intensifica las formas de violencia, digamos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Otra cosa que me parece muy compleja y que es lo que yo sí vivo más de cerca es la educación, ¿sí? Es decir, y además, tengo que decirlo, con un manejo tan bochornoso de parte del gobierno y del ministro Víctor Hugo Cárdenas, que es una sombra de la persona que era hace 20 años, digamos. Entonces uno se puede pensar, digamos, es por supuesto, un poco lo que separa, me parece, el mundo académico serio, que trabaja en base de datos empíricos de los opinadores, es justamente los datos empíricos. Yo no los tengo todavía y no los podemos tener, pero es inevitable que hay cambios muy profundos, digamos, ¿no? Y yo pensaba, además, digamos, de la violencia y digamos, la economía familiar, cómo está cambiando todo, tal vez se podría pensar en otros temas también, digamos, pero una cosa que a mí me sorprende mucho es cómo están cambiando los mecanismos de distinción. O sea, ahorita me parece que un poco lo que define la clase, llamémosle así, es el espacio que tienes en tu casa, el tipo de conexión que tienes, la cantidad de espacios íntimos. ¿Sí? Yo lo veo mucho con mis alumnos cuando doy clases. Se nota a los alumnos que tienen su escritorio con su computadora y se nota a los que están pasando clases con la mamá tomando té, el padre renegando, las guaguas gritando. Entonces, eh, o sea, la cantidad de metros cuadrados que uno tiene dentro de su hogar define muchas cosas. O sea, es tremendo. O el tipo de internet, si tienes wifi o no, tus formas de divertimento, tus formas de educación, tu forma de información cambia totalmente. Entonces, a mí mi única, yo diría, todavía es difícil saber qué está cambiando, pero sí lo que me parece es importante es que todo este proceso nos permite entender que esos son insumos centrales para comprender la sociedad, o sea, que nos lleve también al hogar, que nos lleve a la sociabilidad, que nos lleve a los consumos más concretos como problemas de investigación, que se sumen a los problemas que siempre repetimos. Pero yo me pongo a pensar, y perdón, pero para hablar de cosas concretas, yo cuando en tesis, cuando a veces enseño en sociología, es interesantísimo cómo llegan siempre con los mismos temas. Sobre el gran poder, siempre, ya hay 25.000 investigaciones, pero nunca falla uno que llega con una nueva del gran poder, ya creo que han visto a todos los tipos de baile. O sea, aparece un nuevo baile, este nuevo baile, digamos, ¿no? O por ejemplo, volver a ver el racismo siempre como las dos Bolivias, digamos, ¿sí? Entonces, me da la impresión de que
digamos, entre todas las tristezas de esta pandemia, me parece que nos puede abrir los ojos a ver que hay un montón de temas que no habíamos investigado y que son muy interesantes. Cómo se constituyen las relaciones de afecto en Bolivia, cómo, cómo son las casas en Bolivia, cómo son los consumos más concretos. Entonces, yo no puedo responder qué está cambiando tan concretamente, pero sí puedo responder cómo estos cambios nos permiten, digamos, aumentar nuevos puntos de vista al campo de las ciencias sociales en Bolivia. Eh, digamos, partiría yo de una idea anterior, digamos, que es una idea que empieza con el clásico de la sociología que a mí más me interesa, que es Simmel, y que también la trabaja la Escuela de Chicago y muchos, que es que en realidad, digamos, diríamos, la modernidad es un movimiento incesante de fases de organización y reorganización social, digamos. O sea, el mundo, la historia está marcada por periodos donde se rompe algo y se trastorna algo, ¿no? Lo que pasa es que también me parece que en Bolivia hemos tenido 14 años, nos pueden gustar o no, han habido muchos problemas, pero 14 años de una estabilidad bastante extraña para la larga historia boliviana, digamos. Y a nivel mundial, después de la caída del muro y todo, hemos vivido unos años de bastante tranquilidad, digamos, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, ¿qué habrá sido en Europa la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se ha transformado la vida cotidiana, no? O sea, hay documentales, hay libros que explican eso. Pero lo que te digo, ¿cómo habrá sido vivir la hiperinflación cuando, pucha, no sé, pues en la mañana el peso boliviano estaba a 100 y en la tarde a 300, digamos, ¿te das cuenta? Es decir, o sea, Silvia Rivera Cusicanqui me contaba que ella cobraba su salario con dos maletas y era un salario, y subía ese ratito a la ceja a comprar, como es ella, a comprar amaranto, arroz, no sé qué, digamos, ¿no? Eh, o por ejemplo, no sé, yo tengo entrevistas que me dicen, yo realmente no podía ver a mi tío militar, pero la única forma para conseguir leche era reconstituir mi relación con mi tío militar. Entonces tenías izquierdistas hablando con sus... O sea, ¿te das cuenta? Es decir, estábamos, creo, muy acostumbrados a un momento del capitalismo, digamos, por llamarlo así, hablar muy grande, donde teníamos mucha certidumbre, donde estábamos consumiendo. Esa La Paz un poco, esta última La Paz de antes de que nos agarre el caos, era una La Paz, no sé, de comprarte una hamburguesa en 45 bolivianos, la gente comprando celulares nuevos, esa sensación de certidumbre, digamos, que se ha roto inevitablemente, digamos. Pero como yo digo, si se lo ve desde un tema más largo, suele ser procesos de organización y reorganización. Hay aquí, sin embargo, por supuesto, algunas cuestiones muy puntuales y particulares, digamos, ¿no? La primera es esto de el miedo, ¿no? O sea, tan profundamente nos ha agarrado el miedo en el sentido además de el miedo frente a una cosa que es un poco inasible, incomprensible, y que no puedes ver. Al final, la guerra en ese sentido tiene cierta claridad que no tiene el virus, digamos, ¿no? Y el miedo se ha sumado a ese conocimiento que hemos ido construyendo poco a poco en el mundo, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, ahora nos olvidamos, pero todas las noticias que salían, si los perros se contagian o no, si las guaguas se contagian o no, si va a estar en tus zapatos, si está en el aire, si está en la comida, digamos, ¿no? Entonces, ese miedo es una cosa como que está muy, muy, muy presente, digamos, y ya hay como cambios muy profundos, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, co- cómo estamos viviendo en la vida cotidiana. Ya, yo creo que ninguno de nosotros, y en Bolivia es peor, me parece, porque en el mundo la normalidad se ha cortado en marzo, digamos, o un poco antes, en enero. Nosotros hemos roto la normalidad desde las elecciones, ¿no? Hemos vivido momentos muy duros y después ha venido esto. Entonces, ¿qué diría yo, digamos, al respecto? Es muy difícil. Yo diría que van a haber, me parece, sí, cambios muy profundos, difíciles de saber ahorita, pero a mí lo que me parece ahí es que la manera de comprender esos cambios tienen que basarse en dos cuestiones, digamos. Yo diría, por un lado, justamente hacer investigaciones más concretas sobre estos cambios, digamos. O sea, eh, de nuevo, tratar de ver cómo las personas experimentan esos cambios. Y una segunda cosa que me parece que nos está faltando es que hacemos muchos estudios de caso, pero que no se conectan entre ellos, ¿sí? A mí me gustaría usar esa metáfora infantil, digamos, de unir los puntos, digamos, esos lindos juegos que yo hacía de niños de unir los puntos. Me parece que esas investigaciones concretas tienen que empezar a unirse para dar cuenta de esos cambios, digamos, ¿sí? Un ejemplo muy concreto, digamos, al respecto.
son las formas de sociabilidad. Digamos, uno se olvida un poco, piensa, pero yo me pongo a pensar, ¿qué estarán haciendo los adolescentes de 18 años, 17 años ahora, que están acostumbrados a salir al parque, a jugar fútbol, a chupar, a buscar espacios de intimidad, a salir? O sea, ese es, ¿o qué, cómo habrá sido ser bachiller el 2020 y empezar este año? ¿Te das cuenta? Es decir, eh, estamos pensando ese nuevo concepto de la nueva normalidad, de nuevo desde arriba, digamos, pero me parece que lo interesante es ver cómo están, o sumarle, yo diría, a esa mirada, cómo están experimentando concretamente los jóvenes la vida cotidiana. Yo vivo cerca del Montículo en La Paz y a veces tengo ganas de acercarme a algunos jóvenes que están ahí sin barbijo y no, para preguntarles cómo están, va el noviazgo, digamos, en estas condiciones, porque como te digo, a mí no me gusta la sociología que se olvida de las personas. Y a veces hacemos una sociología muy grande, muy buena, digamos, olvidándose de las personas, mirando miles de datos. Pero nadie le pregunta a la vendedora de jugos de naranja que está ahí, ¿cómo está vendiendo? ¿Cuánto vende? Si no vende, si se va a volver al campo. Entonces, yo creo que para comprender las transformaciones que van a venir inevitablemente, tenemos que mirar desde arriba, sí, pero también mirar desde abajo con los ojos de las personas que son las que están experimentando estos cambios y, como digo, de manera muy abrupta y lastimosamente muchas veces de manera muy triste, ¿sí?